Bienvenidos al canal Caminos Cristianos. Antes de sumergirnos en esta profunda revelación, queremos extenderles una invitación especial. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los misterios de la fe y no olvides comentar abajo desde qué país nos estás viendo. Tu presencia fortalece a nuestra comunidad global. Ahora, que haya silencio, porque entramos en tierra sagrada, antes de que el tiempo tejiera sus primeros hilos y antes de que la luz recibiera su mandato de existir en la eternidad donde no hay antes ni después. El plan ya estaba sellado. No fue una reacción, sino un decreto, un acto de amor soberano concebido en el silencio del consejo divino. El Cordero, en espíritu, ya había sido inmolado, y cada paso de su peregrinar terrenal fue trazado con la precisión de un arquitecto celestial. La historia de la humanidad, con sus caídas y anhelos, no se desarrollaría al azar, sino que sería el escenario divinamente preparado para la ejecución de una redención meticulosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contemplaron el cronómetro de la salvación, cuya cuenta regresiva no se mediría por estrellas ni calendarios humanos, sino por el pulso del propósito eterno de Dios. A medida que transcurrían los siglos en el mundo visible, una mano invisible movía las piezas en el tablero de la historia. Imperios de hierro y bronce surgieron y cayeron, no por mero poderío militar ni por la ambición de sus reyes, sino para cumplir un propósito mayor. Roma, con su fuerza implacable, extendería sus caminos de piedra como venas por todo el mundo conocido, sin saber que por ellos marcharían no solo sus legiones, sino también los pies de quienes traerían la buena nueva. La lengua griega se extendería como el viento, unificando pueblos y pensamientos, para que la palabra, al hacerse carne y luego escrita, pudiera ser comprendida por las naciones. Cada acontecimiento era un ladrillo colocado en el tiempo, construyendo el escenario para el momento preciso que la Escritura llamaría la plenitud de los tiempos. Siglos antes de su nacimiento, en los opulentos y paganos salones de Babilonia, un siervo de Dios sintió el peso del tiempo divino. Daniel, ya agobiado por la edad y añorando Jerusalén, no solo buscaba el fin de los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías. Su alma anhelaba una comprensión más profunda del plan de Dios para la redención de Israel. En medio del ayuno y la oración, con el rostro vuelto hacia la ciudad santa en ruinas, imploró no liberación, sino claridad. Sintió en su espíritu que la liberación física de su pueblo era solo una sombra de una liberación mucho mayor por venir, y su corazón profético anhelaba la fecha, el tiempo exacto, la hora marcada en el calendario celestial. Fue en respuesta a esta hambre espiritual que los cielos se conmovieron. El ángel Gabriel, el mismo que más tarde anunciaría el nacimiento de María, fue enviado con urgencia, no para consolar, sino para revelar un fragmento del calendario divino. La profecía de las 70 semanas que le comunicó a Daniel no fue una estimación ni un enigma poético. Fue un decreto celestial, una cuenta regresiva precisa, cuyas manecillas habían sido ajustadas antes de la fundación del mundo. Por primera vez, un mortal recibía permiso para vislumbrar el mecanismo preciso del tiempo de Dios, que señalaba el año, mes y día en que el ungido se manifestaría públicamente y posteriormente sería cortado, no por casualidad, sino en cumplimiento de un designio inmutable. La cuenta regresiva celestial avanzaba, silenciosa e implacable, y en la tierra de Israel la expectativa mesiánica ardía como una fiebre. Sin embargo, la mayoría de los corazones eran ciegos a la naturaleza del plan. Esperaban que un león de la tribu de Judá empuñara una espada contra Roma, no un cordero. En medio de esta agitación, otra profecía, antigua y precisa, aguardaba su momento.
el profeta Miqueas había decretado que de Belén Efrata, la más, no fue casual. Fue un acto deliberado del Todopoderoso para demostrar que su reino no nacería de la fuerza ni la nobleza humanas, sino de la humildad. En un lugar olvidado por los hombres, pero marcado en el mapa de Dios desde la eternidad. Para que esta coordenada geográfica se cumpliera rigurosamente, el hombre más poderoso del mundo tendría que intervenir, sin saber jamás el papel que desempeñaba. En su palacio de Roma, César Augusto, impulsado por el orgullo y la necesidad de control administrativo sobre su vasto imperio, emitió un decreto. El mundo entero debía ser registrado. Para los hombres, era una demostración de poder terrenal, un acto de burocracia imperial. Pero en el ámbito espiritual, el decreto de César era simplemente el eco de una orden que ya se había dado en el cielo. La soberanía de Dios utilizó la vanidad de un emperador pagano como el instrumento perfecto para trasladar a un carpintero llamado José y a su prometida, embarazada del Hijo de Dios, de Nazaret a la ciudad de David, asegurando que el Mesías naciera en el lugar exacto que la palabra había predeterminado. La llegada de los magos de Oriente no fue un simple acontecimiento astrológico, sino una alarma que sonó tanto en el cielo como en el infierno. La estrella, moviéndose con inteligencia y propósito, era una señal visible de que los engranajes de la profecía giraban a la perfección, y su aparición sobre Jerusalén forzó una confrontación. Expuso la oscuridad en el corazón del rey Herodes, un hombre cuyo trono estaba cimentado sobre sangre y cuya alma estaba atormentada por la paranoia. El miedo que lo invadió al oír hablar de un nuevo rey de los judíos no era mera inseguridad política, era el reconocimiento visceral y aterrorizado de una autoridad superior, una reacción espiritual a la presencia del verdadero rey, cuya venida predijeron las escrituras de Israel y a quien él, en su impiedad, buscaría aniquilar. La furia ciega y demoníaca de Herodes desencadenó entonces el cumplimiento de una de las profecías más dolorosas. El llanto de las madres de Belén y sus alrededores fue un eco aterrador de las palabras de Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto, llanto y gran lamento. Mientras la masacre de los inocentes manchaba la tierra, un ángel del Señor actuó con la precisión de un general en batalla, instruyendo a José en sueños a huir. El viaje a Egipto no fue una huida improvisada, sino otra pieza del rompecabezas profético que encajó, cumpliendo la palabra de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Así, la violencia de un tirano solo sirvió para empujar al Mesías por el mismo camino que las Escrituras le habían trazado, demostrando que no hay poder en la tierra capaz de frustrar el más mínimo detalle del plan de Dios. Los años transcurrieron en Nazaret, en un silencio que parecía común al mundo, pero que en el cielo se observaba con santa expectativa. Esas 3 décadas de anonimato no fueron un tiempo de espera pasiva, sino un período de cumplimiento activo. Cada día que Jesús se sometía a sus padres, cada viga de madera que tallaba con sus manos, cada porción de la ley que estudiaba en la sinagoga, era un acto de perfecta obediencia, tejiendo la justicia que la humanidad no podía producir. No solo crecía en sabiduría y estatura, esperaba con plena conciencia el momento exacto señalado por el Padre. Ese silencio era la calma, calculada que precede a la tormenta de la redención, el tiempo necesario para que el Cordero viviera la vida perfecta antes de ser presentado a Israel en el momento exacto del calendario divino. Entonces, la manecilla del gran reloj celestial finalmente alcanzó la marca establecida en la visión de Daniel. Jesús salió de la carpintería en Nazaret y caminó hacia el Jordán. Su encuentro con Juan el Bautista no fue casualidad ni un mero rito religioso. Fue el evento que dio inicio oficialmente
a la 70ª semana profética. Al ser bautizado, no se purificaba de pecados que no tenía, sino que se identificaba con la humanidad e inauguraba públicamente su ministerio, precisamente cuando la cuenta regresiva profética llegaba a su punto crucial. El descenso del Espíritu en forma de paloma y la voz atronadora del Padre desde el cielo no solo fueron para los presentes, sino también una confirmación audible para todo el universo de que el momento había llegado. La fase final y pública del plan de redención había comenzado, con una puntualidad que desafiaba la historia misma. Con la inauguración de su ministerio, cada acto de Jesús se convirtió en una página viviente de la Escritura que se pasaba ante los ojos del pueblo. Las palabras de Isaías, leídas durante siglos en las sinagogas, ahora recorrían los polvorientos pueblos de Galilea. Cuando tocó los ojos de un ciego y la luz iluminó una vida de oscuridad, no estaba simplemente realizando un milagro de compasión. Se declaraba a sí mismo como aquel de quien hablaba el profeta. Cada cojo que saltaba, cada sordo que oía, cada leproso que era limpiado, era un sello de la autenticidad divina en su misión. Estos no eran actos de poder aleatorios, sino el cumplimiento literal e intencional de su identidad mesiánica, señales irrefutables para una nación que tenía la promesa, pero se negaba a conectar los puntos entre la profecía escrita y la verdad encarnada que les aguardaba. Sin embargo, el mismo profeta que predijo su gloria y milagros también predijo su rechazo con minucioso detalle. Isaías había escrito que sería despreciado y rechazado por los hombres. Y esta profecía se cumplió con cada mirada de desdén de los fariseos y cada murmullo de duda de los maestros de la ley. El rechazo no fue un acontecimiento imprevisto ni una falla en el plan divino. Fue una pieza esencial y dolorosa en la obra de la redención. El narrador celestial vio no solo la dureza de corazón de los líderes religiosos, sino también el cumplimiento de la palabra que decretó que la piedra angular sería rechazada por los mismos constructores. Su ceguera espiritual, nacida del orgullo y el legalismo, fue en sí misma un sombrío testimonio de la infalible precisión de la presciencia de Dios. A medida que se acercaba el fin de su ministerio, cada paso de Jesús se alineaba aún más deliberadamente con el guión profético. Su entrada en Jerusalén no fue la de un conquistador a caballo, sino la de un humilde rey montado en un burro, un cumplimiento público e inequívoco de la visión de Zacarías. Sabía, con una certeza que trascendía el tiempo, que este acto iniciaría la cuenta regresiva final. Las palmas y los gritos de Hosana de la multitud no lo engañaron, pues en sus oídos esas voces eran solo el sonido momentáneo de una profecía cumpliéndose, y ya podía oír el eco sombrío del grito que seguiría: «¡Crucifícalo!». No se dejaba llevar por las circunstancias, sino que caminaba voluntariamente hacia el sacrificio, guiado no por sus captores, sino por el mapa trazado por los profetas de antaño. Desde la traición por 30 piezas de plata, el precio exacto de un esclavo predicho por Zacarías, hasta el majestuoso silencio ante sus acusadores, como el cordero mudo de Isaías, cada detalle de su pasión fue un sello divino. Los soldados, echando suertes sobre su túnica, ignoraban que sus manos codiciosas estaban cumpliendo un salmo de David. El vinagre ofrecido a sus labios resecos y la orden que evitó que le rompieran los huesos fueron las pinceladas finales del gran fresco de la redención, pintado siglos antes. Su muerte, por lo tanto, no fue el resultado de una conspiración exitosa ni de un fracaso de la justicia romana. Fue la ejecución perfecta y detallada de la palabra de Dios, demostrando que ni la traición de un amigo ni la crueldad de un enemigo podían desviar el curso del plan eterno, ni un ápice.
La firma del Creador en su plan de redención se escribió no solo con las palabras de los profetas, sino también con los números que rigen la esencia misma de la realidad. Para la mente humana, la edad de 33 años puede parecer un final trágico y prematuro, una vida truncada en su plenitud. Pero desde la perspectiva divina, este número no representaba ninguna interrupción, sino la perfección absoluta de una obra terminada. Era un sello numérico, un símbolo de consumación que resonaba desde el principio de la creación. En el primer capítulo del Génesis, el relato de la perfecta obra creativa de Dios, el nombre Elohim, se menciona exactamente 33 veces. Así, la duración de la vida del Hijo estaba numéricamente ligada a la perfección de la obra del Padre en el principio, declarando que su vida no era un fragmento, sino un todo perfecto y consumado. Este modelo divino fue prefigurado siglos antes en la vida del rey más grande de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. El reinado de David, la sombra más clara del Mesías venidero, tuvo una duración precisa en Jerusalén, la ciudad del gran rey, 33 años. Esto no fue una mera coincidencia histórica, sino una armonía deliberada, un eco profético establecido por Dios mismo. El reinado de David consolidó el reino y estableció el culto en Sión, pero fue solo un ensayo. Los 33 años de la vida de Cristo fueron la realidad a la que apuntaba el reinado de David. Él era el verdadero rey que establecería un reino eterno, y la duración de su vida sirvió como confirmación numérica de que era el Hijo de David, cumpliendo a la perfección lo que el reinado de su antepasado terrenal solo prefiguró. La profundidad del número 33 reside en su raíz. El número 3, que en las Escrituras es el sello de la plenitud y el testimonio divino. Todo lo completo, definitivo e irrevocable en el plan de Dios lleva la marca del 3. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del gran pez, una sombra de la muerte y sepultura del Mesías. Al tercer día, Cristo mismo resucitaría del sepulcro, la prueba definitiva e irrefutable de su victoria. Dios mismo se revela en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida de Cristo, que duró 33 años, fue la manifestación terrenal de esta perfección trinitaria. Fue el testimonio completo y definitivo de Dios encarnado, una vida que no podría haber tenido un día más ni un día menos para ser lo que fue, la expresión suprema y perfecta de lo divino. Además, la edad a la que Jesús comenzó su ministerio y el tiempo que lo ejerció también siguen un patrón celestial. A los 30 años, un sacerdote levítico alcanzaba la madurez plena para asumir la totalidad de sus deberes en el tabernáculo. En obediencia a este patrón, Jesús esperó hasta los 30 para presentarse a Israel como el sumo sacerdote eterno, no del orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Los siguientes 3 años de su ministerio público fueron, por lo tanto, el ejercicio de su sacerdocio perfecto. Fue el tiempo del testimonio, la ofrenda y la mediación. Cada año representaba una faceta de su obra completa. Así, al llegar a los 33 años, no solo concluyó una vida, sino que también completó un ministerio sacerdotal perfecto, a la edad de madurez espiritual y en el tiempo exacto que el Padre había determinado. La identidad del Mesías quedó sellada no solo en la duración de su vida, sino en la estructura misma de su linaje. Las genealogías registradas en los Evangelios, que para un lector distraído podrían parecer meras listas de nombres, son en realidad tapices teológicos tejidos con hilos numéricos. El linaje de Cristo, cuidadosamente preservado y presentado en patrones de 7 y múltiplos de generaciones, fue diseñado para ser un testimonio matemático de que Él era la culminación de la historia de Israel. Cada nombre en la lista era un peldaño en la escalera que conducía a Él.
Dios demostraba, mediante las matemáticas de las generaciones, que la venida de Jesús no fue un evento aislado, sino el punto de convergencia divinamente calculado hacia el cual se había encaminado toda la historia patriarcal y real de su pueblo desde Abraham. Incluso el nombre que le fue dado antes de nacer era un resumen de su misión, una declaración de su propósito. No fue llamado por un nombre elegido por María o José, sino por uno dado por el ángel Gabriel, Yeshua, que significa Yahvé salva. Este nombre era, en sí mismo, el Evangelio en una sola palabra. Cada vez que se pronunciaba era una profecía y una promesa. Su identidad y su destino se fundían en este nombre. La misión de sus 33 años de vida fue ser la encarnación exacta de su nombre. No vino simplemente a enseñar sobre la salvación ni a señalar el camino hacia ella. Vino para ser la salvación misma, la manifestación visible del Dios que salva, y su nombre fue el estandarte bajo el cual cumpliría a la perfección su obra. La cruz, instrumento de la vergüenza y tortura romana, fue transformada, por designio divino, en símbolo matemático de reconciliación. En su estructura se intersecan dos líneas, una vertical, que apunta de la tierra al cielo, y una horizontal, que se extiende de un lado al otro. Esta geometría no fue casual. En esa viga vertical, Cristo, como mediador perfecto, reconectó a la humanidad caída con el Dios Santo. Fue la restauración de la comunión perdida en el Edén, la escalera de Jacob hecha de carne y hueso, incrustada en la tierra y tocando el cielo. En la viga horizontal, sus brazos abiertos se extendieron para abrazar a todos, judíos y gentiles, oriente y occidente, derribando el muro de la enemistad. La cruz era, por tanto, la ecuación divina donde se encontraban la justicia y la misericordia, el punto exacto donde el amor vertical de Dios y su amor horizontal al prójimo se entrecruzaban en un sacrificio perfecto. Incluso las heridas de su cuerpo eran contadas y tenían un peso simbólico. Las 5 heridas principales, en sus manos, pies y costado, correspondían a los 5 tipos de sacrificio detallados en el libro de Levítico, que él cumplió en su totalidad. Él era el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, todo en un solo acto. Las marcas de la flagelación que desgarraban su espalda cumplían la promesa de que por su llaga fuimos sanados. Nada era en vano. Cada gota de sangre, cada herida infligida era un pago deliberado, la liquidación precisa de una deuda espiritual. Su cuerpo se convirtió en el altar y el sacrificio, y sus heridas en la firma final y visible de un pacto eterno sellado con su propia sangre. La construcción misma del tabernáculo en el desierto y posteriormente del templo de Jerusalén fue un diseño simbólico de la persona de Cristo. Los materiales de construcción fueron divinamente especificados, cada uno representando una faceta de su naturaleza y obra. La madera de acacia, resistente y terrosa, hablaba de su humanidad perfecta e incorruptible. El oro que la cubría señalaba su gloriosa divinidad. La plata, utilizada como precio del rescate y en las bases del santuario, simbolizaba el precio de redención que él pagaría. El bronce, utilizado en el altar del sacrificio, donde el fuego consumía la ofrenda, representaba el juicio divino que él sufriría. Así, Jesús, en sus 33 años de vida, no solo cumplió las ceremonias, sino que fue la encarnación misma del templo, el lugar donde la humanidad y la divinidad se unieron perfectamente. En la culminación de su obra, en la cruz, el cosmos mismo participó en la manifestación del significado simbólico de lo que estaba sucediendo. Las 3 horas de oscuridad que cubrieron la tierra al mediodía
no fueron un eclipse solar, sino una señal sobrenatural. En ese momento, el Hijo, que se hizo pecado en nuestro lugar, sufría la separación del Padre, la más profunda de las agonías. Las tinieblas exteriores eran un reflejo visible de la oscuridad del juicio de Dios que cayó sobre él. Y en el instante en que exclamó, «Consumado es», el velo del templo, una barrera de 60 centímetros de espesor que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo sin intervención humana. Fue el símbolo final y dramático de que el sacrificio perfecto había sido aceptado y el camino al lugar santísimo estaba abierto para siempre. El agua, elemento fundamental de la vida, fue un símbolo constante a lo largo del ministerio de Cristo, revelando su identidad y propósito. Primero fue bautizado en las aguas del Jordán, santificándolas. En Caná, transformó el agua de la purificación ritual en vino de celebración, simbolizando la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Caminó sobre las aguas turbulentas, demostrando su dominio sobre el caos y el juicio que el agua también representa. Ofreció a la samaritana agua viva, lo único que podía saciar la sed espiritual del alma. Cada uno de estos actos fue una lección práctica, mostrando que Él era la fuente de toda purificación y el único que podía dar la vida verdadera a la que los rituales del agua solo apuntaban simbólica e imperfectamente. Este simbolismo alcanzó su máxima expresión en su muerte. Cuando la lanza del soldado romano le atravesó el costado, no fue casualidad que de él brotara sangre y agua. Los padres de la Iglesia vieron en este acto el nacimiento de la Iglesia misma, así como Eva nació del costado de Adán. La sangre era el símbolo inequívoco del sacrificio expiatorio, el precio pagado por la remisión de los pecados, el sello del nuevo y eterno pacto. El agua, a su vez, representaba la purificación, el nacimiento espiritual y la vida regenerada que Él concedería por medio del Espíritu Santo. En ese momento, de su cuerpo sin vida, brotó el doble testimonio final de su obra completa, la justificación por su sangre y la santificación por su palabra y su espíritu. La misión de 33 años quedó sellada con este símbolo final y poderoso. La venida del Mesías fue un acto de precisión quirúrgica en el tiempo, un momento que el apóstol Pablo definiría como la plenitud de los tiempos. No fue una fecha arbitraria, sino el punto preciso en la historia en el que un conjunto único de circunstancias globales fue divinamente orquestado para maximizar el impacto y la expansión del Evangelio. Durante siglos, Dios había preparado el mundo, no solo espiritualmente a través de Israel, sino también políticamente. El auge del Imperio Romano, que para muchos y pueblos significó la pérdida de la libertad, fue el instrumento divino que impuso la llamada Pax Romano. Esta paz, garantizada por la fuerza del hierro romano, calmó las guerras tribales y las batallas entre naciones que habían asolado el mundo durante siglos, creando un ambiente de estabilidad sin precedentes, esencial para que los mensajeros de la cruz viajaran con relativa seguridad. Junto con esta paz impuesta, Roma legó al mundo una maravilla de la ingeniería, su red de caminos. Construidas con piedra resistente y diseñadas para una máxima eficiencia, estas vías conectaban los rincones más remotos del imperio, desde Britania hasta Judea, desde Hispania hasta Asia Menor. En su arrogancia, Roma las construyó para el rápido movimiento de sus legiones, el flujo de sus impuestos y la consolidación de su poder. Sin embargo, en el plan soberano de Dios, el propósito principal de estos caminos era diferente. Eran las arterias por las que la sangre vital del Evangelio latiría al resto del mundo. Fueron diseñados en la mente divina para los pies cansados de apóstoles como Pablo, Pedro y Tomás,
permitiendo que la noticia de la resurrección se extendiera con una velocidad y un alcance impensables en cualquier siglo anterior. Más allá de la paz y los caminos, el legado cultural y lingüístico de un imperio anterior fue crucial para el plan. Las conquistas de Alejandro Magno siglos antes habían difundido la cultura griega y, crucialmente, la lengua griega por todo el mundo, conocido. El griego koiné se convirtió en la lengua franca del comercio, la filosofía y la vida cotidiana. El resultado de la ambición de un conquistador macedonio fue, para Dios, la preparación del vehículo lingüístico perfecto para su revelación final. Esto significó que cuando los apóstoles comenzaran a predicar y posteriormente a escribir los evangelios y las epístolas, el mensaje no quedaría atrapado en los dialectos locales. Por primera vez en la historia, un solo idioma podía llevar la verdad de Cristo de un extremo a otro del imperio, asegurando que la palabra escrita fuera accesible y unificada para un público vasto y diverso. La pieza final de este escenario divinamente preparado fue la diáspora judía. Los exilios y las dispersiones del pueblo de Israel, consecuencia de su desobediencia, fueron transformados por la soberanía de Dios en un instrumento de salvación. En casi todas las ciudades importantes del Imperio Romano había una sinagoga, un reducto del monoteísmo y la esperanza mesiánica en medio del paganismo. Estas comunidades judías, dispersas por todas partes, fueron el puente estratégico para que el Evangelio llegara a los gentiles. Los apóstoles, como Pablo, no llegaron a una ciudad como extranjeros. Fueron primero a la sinagoga, a un pueblo que ya conocía las Escrituras, que esperaba al Mesías y que entendía el vocabulario de la redención. Las sinagogas se convirtieron así en la plataforma de lanzamiento de la misión global de la Iglesia. El escenario perfecto no solo era físico y logístico, sino también profundamente espiritual y filosófico. Para el siglo I, el panteón de dioses grecorromano se encontraba en franco declive. Para las mentes más cultas y las almas del pueblo llano, las historias de deidades caprichosas, inmorales y distantes ya no ofrecían consuelo ni sentido a la vida. El paganismo estaba espiritualmente en bancarrota, creando un enorme vacío en el corazón del imperio. Las grandes filosofías como el estoicismo y el epicureísmo intentaron llenar este vacío, pero ofrecieron, en el mejor de los casos, una fría resignación o un materialismo vacío. El mundo se sumió en un hambre espiritual indescriptible, un anhelo de un Dios que fuera a la vez personal y todopoderoso, justo y misericordioso. El Evangelio llegaría no a un mundo satisfecho, sino a un mundo desesperadamente sediento. Dentro de la propia nación de Israel, la expectativa mesiánica había alcanzado su punto álgido. El estudio de la profecía, especialmente el conteo regresivo de Daniel, generó un fervor y una emoción sin precedentes. Existía una conciencia generalizada de que el tiempo se acercaba y surgieron numerosos falsos mesías que explotaron esta febril esperanza. Aunque la mayoría anhelaba un libertador político que aplastara el poder de Roma, esta intensa expectativa significaba que la cuestión del Mesías estaba en el centro de todas las conversaciones y debates. Jesús no llegó a un pueblo indiferente ni aletargado. Entró en un panorama de inmensa tensión espiritual, donde su afirmación de ser el Cristo no podía ignorarse. Exigió la respuesta de una generación que buscaba activa, incluso ansiosamente, a su rey. La estructura legal del Imperio Romano, aunque diseñada para la dominación, también se convirtió en un sirviente involuntario del plan divino. Un sistema legal relativamente uniforme regía desde Siria hasta España, creando un entorno donde las disputas y los derechos podían entenderse y, en ocasiones, defenderse.
La ciudadanía romana, un privilegio que pocos poseían, se convirtió en una herramienta estratégica en manos del apóstol Pablo. Este estatus legal lo protegía del castigo sumario, le garantizaba juicios justos ante las autoridades romanas y, crucialmente, le otorgaba el derecho a apelar al César. Lo que antaño fue un instrumento de cohesión imperial fue reutilizado divinamente para proteger al principal misionero del Evangelio y llevar su testimonio desde las prisiones locales hasta la misma capital del imperio, ante la Guardia Pretoriana. Además, la relación política entre Roma y la nación judía en ese periodo histórico particular fue un factor de oportunidad perfecto. Roma consideraba al judaísmo una religión lícita, una religión legal y antigua que garantizaba a los judíos la libertad de culto y la exención de adorar a los dioses romanos, incluido el emperador. En sus primeros años, las autoridades romanas consideraban a la Iglesia cristiana tan solo una secta dentro del judaísmo y por lo tanto se beneficiaba de esta misma protección legal. Este paraguas legal permitió que la fe floreciera y se extendiera discretamente durante décadas, estableciendo comunidades por todo el imperio antes de que Roma reconociera su naturaleza distintiva y comenzara a perseguirla con furia. Este período de tolerancia inicial fue una oportunidad crucial, abierta por la providencia. También existía una preparación teológica que había alcanzado su madurez. Durante más de 1000 años, Israel vivió bajo el pacto de la ley mosaica, y en este punto de la historia, la ley había cumplido a la perfección su propósito primordial: servir de espejo para revelar a la humanidad su propia pecaminosidad y su absoluta incapacidad para alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios. El legalismo extremo de los fariseos, con sus tradiciones y pesadas cargas, y el escepticismo político de los saduceos, eran prueba viviente de que el sistema legal, aunque santo y bueno, no podía generar vida en el corazón humano. Este agotamiento espiritual, este incumplimiento de la misma ley que tanto veneraban, creó la necesidad existencial de un Salvador. Cristo llegó en el momento preciso en que la ley había completado su labor diagnóstica, sentando las bases para la introducción de la cura, la gracia. Por lo tanto, la plenitud de los tiempos fue una convergencia de factores que ninguna mente humana podría haber previsto. Una paz global impuesta por la fuerza, caminos que conectaban el mundo, un idioma universal que facilitaba la comunicación, un hambre espiritual generalizada en el mundo gentil, una ferviente expectativa mesiánica en Israel, un marco legal para la Iglesia naciente y la demostración final de la insuficiencia de la ley. Cada elemento, desde el decreto de un emperador hasta la desilusión de un filósofo, era una nota en la sinfonía divina, dirigida por el maestro de la historia. Si el Hijo de Dios hubiera venido un siglo antes o 100 años después, el escenario no habría estado tan perfectamente preparado. Fue en ese momento singular y solo en ese momento que todas las condiciones humanas y espirituales se alinearon para el comienzo de la era de la salvación. Otro pilar fundamental en la preparación de la época fue la existencia de la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas. Completada en Alejandría más de un siglo antes del nacimiento de Cristo, esta obra monumental eliminó la barrera lingüística que limitaba las promesas de Dios al pueblo judío. Por primera vez, el mundo gentil de habla griega pudo tener acceso directo a los libros de Moisés, los Salmos y los profetas. Cuando los apóstoles fueron a las ciudades gentiles y argumentaron que Jesús era el Mesías anunciado, no hablaban de un libro secreto e inaccesible. Podían citar la Septuaginta, una escritura fácilmente disponible en bibliotecas y sinagogas,
permitiendo que corazones inquisitivos como el eunuco etíope leyeran y comprendieran por sí mismos. La traducción fue la herramienta intelectual que Dios preparó para traer evidencia profética al mundo. Así, el mundo, en el momento del nacimiento de Cristo, puede verse como un campo perfectamente preparado, seco y listo, esperando solo la chispa divina. La historia misma parecía contener la respiración. Los caminos estaban listos para los mensajeros, la lengua estaba lista para el mensaje, los corazones estaban vacíos y ávidos de verdad, y la promesa escrita fue traducida y accesible a todos. Cada hilo del tapiz de la historia humana, entretejido por las ambiciones de los reyes, la marcha de los ejércitos y el trabajo de los eruditos, convergió por decreto soberano en un pesebre en un pequeño pueblo de Judea. Ese momento no fue una casualidad afortunada. Fue el punto crucial del tiempo, meticulosamente planeado, el momento hacia el que toda la creación y toda la historia se habían dirigido desde el principio. El calendario de Dios no solo se medía por los siglos de la historia humana, sino también por un ciclo anual de celebraciones sagradas que Él dio a Israel en el desierto. Las 7 fiestas del Señor, detalladas en el libro de Levítico, no eran meros días festivos para marcar la cosecha o conmemorar eventos pasados. Eran, de hecho, un calendario profético, un ensayo general divinamente instituido que el pueblo de Israel representaba año tras año. Cada una de estas fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, el día de la expiación y tabernáculos, era una sombra, un tipo, que señalaba una faceta específica de la obra redentora del Mesías. Y Jesús, como el amo del tiempo, no solo cumplió las profecías escritas, sino que también alineó los eventos cruciales de su muerte y resurrección para que coincidieran perfectamente con los días de estas fiestas hasta la hora. La primera y más fundamental de estas fiestas era la Pascua. Durante 1500 años, cada 14 días del mes de Nisán, las familias israelitas sacrificaban un cordero sin defecto. La sangre del cordero untada en los postes de sus puertas había sido la señal que protegía a sus primogénitos del ángel de la muerte en Egipto. Desde entonces, esta ceremonia ha sido la esencia de la identidad de Israel. Sin embargo, cada cordero sacrificado era solo un sustituto temporal, una promesa de un sacrificio final y perfecto aún por venir. Cuando Jesús entró en Jerusalén, para la última semana de su vida, lo hizo como el verdadero Cordero Pascual. No iba a celebrar la Pascua, iba a convertirse en la Pascua, el Cordero de Dios, cuya sangre traería de una vez por todas el juicio divino sobre todos los que creyeran en él. La precisión del cumplimiento fue asombrosa, alineada no solo con el día, sino también con la hora. Justo el día de la preparación para la Pascua, mientras miles de corderos inmaculados eran inspeccionados y preparados para el sacrificio, Jesús era interrogado por Pilato y declarado inocente. Y a la hora 9, el momento exacto en que el sumo sacerdote en el templo sacrificaba el cordero nacional y el sonido del shofar resonaba por toda Jerusalén, Jesús, el Cordero de Dios, exclamó desde la cruz: «Consumado es», y entregó su espíritu. El ritual que se celebraba en el monte del templo era solo una sombra. La realidad eterna ocurría simultáneamente en el monte Calvario. Durante siglos, el sacrificio en el templo había señalado ese momento, y cuando llegó la realidad, el símbolo se cumplió con una sincronicidad que solo el Dios de la historia podía orquestar, sin levadura, que duraba 7 días. Durante esta fiesta, toda levadura, que en las Escrituras es un símbolo constante de pecado y corrupción, debía ser eliminada de los hogares de Israel. El pueblo comía pan sin levadura, el pan de la aflicción, como memorial de su apresurada salida de Egipto y un llamado a la pureza.
el cuerpo de Jesús, quien vivió una vida completamente libre de la levadura del pecado, cumplió a la perfección esta fiesta. Al comenzar la fiesta de los panes sin levadura, al anochecer su cuerpo sin pecado fue colocado en la tumba. Su entierro durante esta fiesta en particular fue un testimonio silencioso y profundo de que el pan de vida, puro e incorrupto, había sido partido para quitar el pecado del mundo. La tercera fiesta de primavera, celebrada al día siguiente del sábado de la semana de Pascua, era la fiesta de las primicias. Ese día, el sumo sacerdote entraba en el templo con una gavilla de los primeros granos de cebada, la primera cosecha del año. Luego, mecía la gavilla ante el Señor en señal de ofrenda. Este acto no era simplemente una acción de gracias por la cosecha que apenas comenzaba. Era una declaración de fe y una profecía en acción. Estas primicias eran la promesa y la garantía de una cosecha mucho mayor y más abundante por venir. Al presentar las primicias, el sacerdote estaba, en esencia, consagrando y reclamando toda la cosecha futura para Dios. Era un día de esperanza y anticipación, centrado en la nueva vida que brotaba de la tierra. Fue precisamente en este día, en la mañana del primer día de la semana, en el preciso momento en que el sacerdote de Jerusalén se preparaba para ofrecer las primicias, que ocurrió algo de trascendencia cósmica. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su resurrección no fue un día cualquiera, fue el día de la fiesta de las primicias, porque Él era su perfecto cumplimiento. Él era las primicias de la resurrección, las primicias de una nueva creación. Su victoria sobre la muerte no fue solo para Él mismo, sino que fue la garantía, la promesa divina de que todos los que están en Él también resucitarán. Él fue la gavilla presentada ante el Padre, la prueba viviente de que la gran cosecha de almas al final de los tiempos era una certeza absoluta. La tumba vacía en el día de las primicias fue el sello de Dios sobre esta promesa. Tras las primicias, el calendario divino señalaba la siguiente celebración, la fiesta de las semanas o Pentecostés, que se celebraba exactamente 50 días después. Era una de las 3 grandes fiestas de peregrinación que celebraban la cosecha del trigo. El ritual central de este día era la ofrenda de 2 grandes panes leudados que el sacerdote mecía ante el Señor. La presencia de levadura en esta ofrenda era única y profundamente significativa, mientras que las fiestas anteriores enfatizaban la pureza sin pecado de Cristo, el cordero sin mancha, el pan sin levadura. Estos 2 panes leudados representaban una cosecha diferente, una cosecha de seres humanos, tanto judíos como gentiles, que aunque redimidos, aún contenían la presencia del pecado en su naturaleza terrenal. Y entonces, 50 días después de la resurrección, el mismo día en que Jerusalén se llenó de peregrinos celebrando la fiesta de Pentecostés, el cielo se unió de nuevo a la tierra. Como Jesús había prometido, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, reunidos con un sonido como el de un viento impetuoso y en lenguas de 1900, fuego. En ese instante nació la Iglesia. Esa comunidad de creyentes, compuesta por judíos y pronto por gentiles, se convirtió en la ofrenda viva, los 2 panes leudados presentados ante Dios. Fue el comienzo de la gran cosecha de almas, posible gracias al sacrificio de Cristo. El cumplimiento de las fiestas de primavera estaba completo, cada una celebrada en su día preciso, demostrando que el plan de Dios no se detuvo en la cruz ni en la tumba vacía, sino que continuó desarrollándose con precisión infalible. Entre la última fiesta de primavera, Pentecostés, y la primera fiesta de otoño, la fiesta de las trompetas, hay una larga pausa de varios meses en el calendario festivo de Israel. Este intervalo no es un vacío sin sentido. Corresponde proféticamente a la era actual de la Iglesia,
el largo verano de la cosecha espiritual. Este período en el que el Evangelio se lleva a las naciones gentiles no es un plan B ni un aplazamiento inesperado. Era un misterio oculto, ahora revelado, que este tiempo de gracia se insertaría entre las dos series de fiestas. Así como el verano es el tiempo del crecimiento y la maduración de la cosecha sembrada en primavera, la era de la Iglesia es el tiempo de la cosecha de almas en todo el mundo, una obra que comenzó con el descenso del Espíritu Santo y continúa hoy, bajo la atenta mirada del Señor de la mies. Así como las fiestas de primavera se cumplieron con precisión literal y cronológica en la primera venida de Cristo, las fiestas de otoño señalan los acontecimientos de su segunda venida. La fiesta de las trompetas, con su llamado al arrepentimiento y a la reunión, prefigura el arrebatamiento de los creyentes y el comienzo de los acontecimientos del fin. El día de la expiación, el día más solemne del año judío, señala el futuro arrepentimiento nacional de Israel, cuando contemplarán a aquel a quien traspasaron. Y finalmente, la fiesta de los tabernáculos, una celebración de alegría por la cosecha terminada, durante la cual el pueblo habitó en tiendas, profetiza el tiempo en que Dios finalmente morará, o tabernáculo, con la humanidad en su reino milenario. El calendario divino no ha terminado, simplemente está en una pausa calculada, esperando el momento de cumplir sus fechas finales y gloriosas. La probabilidad de que un solo hombre, en tan solo unos días, pudiera celebrar con precisión literal 3 grandes fiestas nacionales, una que conmemoraba la hora exacta de su muerte, otra su estado en 1900, la tumba, y la tercera el día exacto de su resurrección, desafía toda lógica humana y la teoría del azar. No se trataba de una coincidencia fortuita. Era la prueba de una autoría divina que trascendía el tiempo, capaz de diseñar un programa de ensayos para 15 siglos y luego enviar al actor principal a representar la obra con infalible perfección en el momento preciso. Las fiestas servían como una bóveda del tiempo, preservando el plan de la redención para que, cuando ocurriera el evento real, pudiera compararse con el plan original y autenticarse irrefutablemente. La historia de Israel era en sí misma una cuenta regresiva hacia la semana de la pasión de Cristo. Por lo tanto, la vida de Jesús transcurrió en total sumisión a este ritmo celestial. Cuando les dijo a sus discípulos o a su madre, «Aún no ha llegado mi hora», no se refería a una vaga noción del tiempo, sino a un punto específico del calendario profético de su Padre. Actuaba según el calendario de las fiestas. Sabía el día de su muerte y la hora de su resurrección, pues estas fechas habían sido marcadas y celebradas por su pueblo durante generaciones. Su misión no quedó librada a los caprichos de las circunstancias ni a las conspiraciones de sus enemigos. Fue un viaje perfectamente coordinado con el tiempo, donde cada acontecimiento crucial de la salvación ocurrió en la festividad exacta que lo prefiguraba, demostrando que Él era, en efecto, el Señor del tiempo. La perspectiva humana, limitada por su percepción lineal del tiempo, observa los 33 años de vida de Cristo y ve una tragedia, un potencial interrumpido, una voz silenciada prematuramente. Pero esto constituye una profunda incomprensión del propósito de su venida. El propósito de la encarnación nunca fue que el Hijo de Dios viviera una vida larga según los estándares terrenales. Su misión no fue casarse, construir un hogar ni envejecer en Galilea. Vino con un único propósito inmutable: llevar a cabo el plan de redención que le confió el Padre. Los 33 años no fueron, por lo tanto, una medida de duración, sino la medida exacta del tiempo necesario para la perfecta culminación de su obra. No fue una vida acortada, sino una misión perfectamente cumplida, de principio a fin. Antes de morir por la humanidad, debía vivir por ella.
La primera fase de su misión, que abarcó toda su vida, fue cumplir a la perfección la ley de Dios, algo que ningún hombre ha logrado ni logrará jamás. Durante 33 años vivió no solo en su letra, sino en su más profunda intención espiritual. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción estaban en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Amó a Dios y a su prójimo sin falta, sin desviarse, sin un solo instante de egoísmo. Esta vida de obediencia impecable no fue un preludio pasivo a la cruz, fue un requisito activo y esencial. Tejía el manto de perfecta cruz. Su misión fue confrontar la barrera que separaba a Dios de la humanidad, la justicia divina. La santidad de Dios es absoluta y no puede simplemente ignorar el pecado. La ley, que es un reflejo de su carácter, exige castigo por la transgresión. Por lo tanto, la cruz no fue principalmente un acto de crueldad romana ni de odio religioso, sino una transacción de significado cósmico. En esas 6 horas, el Hijo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Absorbió voluntariamente en su propio ser la totalidad de la justa ira de Dios contra la rebelión humana, desde Adán hasta el último hombre. Esa fue la copa que pidió pasar de él en Getsemaní, pero que bebió hasta las heces. Su muerte no fue un accidente, sino el clímax de su misión: satisfacer plenamente la justicia del Padre para que la misericordia pudiera fluir libremente. Satisfecha la justicia, la tercera fase de la misión fue derrotar a los enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. Al morir, Jesús no fue una víctima pasiva, fue un guerrero conquistador. Usó la muerte como arma para aniquilar el poder de la muerte misma. En la cruz desarmó a los principados y poderes de las tinieblas, exponiéndolos públicamente al desprecio. Su muerte fue el golpe decisivo que rompió el dominio del pecado sobre quienes creen en él. Y la resurrección, 3 días después, fue la vindicación pública de esta victoria. Fue el sello de aprobación del Padre, la prueba irrefutable de que el sacrificio había sido aceptado y la deuda pagada en su totalidad. La misión no terminó cuando exhaló su último aliento, sino cuando emergió de la tumba, demostrando que la muerte ya no tenía poder sobre él ni sobre aquellos a quienes vino a redimir. Cuando exclamó desde la cruz: «Consumado es», no fue el suspiro de un hombre derrotado, sino el grito de victoria de un conquistador. La palabra griega original, tetelestai, era un término comercial usado en documentos para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Conmiéndose esa sola palabra, que resonó desde lo visible hasta lo invisible, Jesús declaró al Padre, a los ángeles, a los demonios y a toda la creación que la misión estaba cumplida. La justicia se había satisfecho, la ley se había honrado, las profecías se habían cumplido hasta el último detalle, y la deuda del pecado que pesaba sobre la humanidad había sido pagada para siempre. No había nada más que hacer. La obra de redención, planeada desde antes de la fundación del mundo, fue, en ese instante, completa y perfecta. La fase final de su misión terrenal fue, pues, abrir el camino a la vida eterna. Su obra no solo fue redentora, salvando a la humanidad de un destino de separación de Dios, sino también inaugural, abriendo un camino nuevo y vivo hacia la presencia del Padre. Al resucitar y ascender al cielo, se convirtió en nuestro precursor, el pionero de nuestra fe. No solo venció a la muerte, sino que también abrió las puertas de la eternidad que el pecado había cerrado. Sus 33 años de vida, muerte y resurrección no solo resolvieron el problema del pasado de la humanidad, sino que aseguraron su futuro. La obra se completó porque el acceso a Dios, previamente bloqueado, ahora estaba permanentemente abierto para todos los que se acercan a través de él. En esos 33 años divinamente medidos,
Jesús experimentó la totalidad de la condición humana necesaria para su obra. Conoció la fragilidad de un infante, la sumisión de un niño, la dignidad del trabajo manual, las presiones del ministerio público, la alegría de la amistad, el dolor de la traición, la agonía del sufrimiento físico y la soledad de la muerte. No necesitó vivir hasta la vejez para identificarse con nosotros. En su vida perfecta, santificó cada etapa de la existencia humana y enfrentó toda clase de tentaciones, permaneciendo inmaculado. Por lo tanto, estaba perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, alguien que no ignora nuestras debilidades, sino que puede verdaderamente compadecerse de nosotros. La duración de su vida fue, por lo tanto, perfectamente suficiente para una identificación completa y compasiva con la humanidad que vino a salvar. Nunca hubo un plan B. El guión escrito en la eternidad se ejecutó sin una sola corrección, sin una sola improvisación. La traición de Judas, la negación de Pedro, la cobardía de Pilato y la furia de la turba no fueron obstáculos inesperados que Dios tuvo que superar. Más bien, fueron instrumentos humanos, actuando con su propia libertad y maldad, que la soberanía de Dios usó para cumplir su propósito predeterminado e inmutable. La historia de la redención no es la de un Dios que reacciona a las acciones de los hombres, sino la de un Dios soberano que ejecuta su plan infalible a través de las acciones de los hombres. Los 33 años fueron la manifestación en el tiempo de una línea recta trazada en la eternidad que iba del pesebre a la cruz y a la tumba vacía sin desviarse. Por lo tanto, la vida de 33 años del Hijo de Dios no debe medirse con la lógica humana de la longevidad, sino con la métrica divina de la perfección. Cada momento fue cronometrado, cada palabra fue sopesada y cada acto fue la pincelada de un artista magnífico que completó su obra maestra. Las profecías fueron el bosquejo, los números y símbolos fueron la firma oculta, el tiempo histórico fue el lienzo preparado y las fiestas de Israel fueron el ensayo general. Todo convergió en una vida vivida plenamente y una misión cumplida plenamente. La cruz no fue el fin prematuro de la historia, sino el propósito para el cual se escribió la historia. Aquel que sostiene el universo en sus manos se designó el tiempo exacto necesario, y en ese tiempo cumplió todo lo que vino a hacer. La obra está, por tanto, completa. Permanece en la eternidad como testimonio final e inmutable de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. No hay nada que añadir ni quitar. La vida de Cristo no es una cuestión de lo que podría haber sido si hubiera vivido más tiempo, sino una rotunda declaración de lo que se logró perfectamente en el tiempo señalado. Mirar atrás a estos 33 años es contemplar la faz misma de un plan concebido fuera del tiempo, ejecutado con precisión infalible dentro del tiempo para la salvación de todos los creyentes de todos los tiempos. El resto no es especulación, sino silencio, reverencia y adoración ante el misterio de un Dios cuyo plan nunca falla.